La comunicación es algo esencial en el hombre. La necesidad de comunicarse es eso que hay en el ser humano de decir algo y de que el otro te diga a ti. Si hay algo que caracteriza al hombre y que lo distingue de los demás seres vivos, es la comunicación a través de la palabra, es la palabra. Cuando hablamos de redes sociales, y digamos que en particular esta es la forma en que hemos conocido las redes sociales digitales, porque si entendemos el desarrollo social, entendemos y per se el hombre es un ser social, digamos que hay unos debates y es bueno hacer la claridad que son redes sociales digitales. Para nuestro caso, hablamos de redes sociales de aquellas plataformas tecnológicas que por una vía nos permiten generar unas ciertas formas de interacción con otras personas que tienen una serie de intereses en común. Las redes sociales se convirtieron en un puente y en un canal, para algunos puede ser de distribución, si nos referimos, digamos, al mercadeo normal, al tradicional, si lo queremos referir así, y también se convirtió en un canal de comunicación. Entonces, por un lado tenemos que se volvieron el medio para poder dar a conocer productos y servicios, pero por el otro lado se volvieron un canal para generar lazos de comunicación. Las redes sociales son estupendas para poder llamar al hermano o la hermana que está en otro país y tener esa cercanía de mandar una foto de manera inmediata. Estoy aquí y casi como si estuviera al lado mostrándote lo que está viviendo en dos espacios totalmente distintos. En las redes sociales se concreta de una manera maravillosa, plena, aquella idea que ya en los años 70 planteaba y puso de moda Marshall McLuhan, lo de la aldea global, porque hoy en día la comunicación es supremamente importante y tiene grandes posibilidades con las redes sociales y podemos estar todos, o sea, todo lo que antes estaba muy lejano, las culturas estaban muy lejanas, las personas que hablaban diversos idiomas estaban muy lejanos y ahora se ha acercado todo como si fuera una sola tribu gracias a las redes sociales. Cuando pensamos en ventajas de la comunicación y los sistemas de interacción y las herramientas digitales que nos proveen la posibilidad de interactuar con otros en tiempo real, sincrónico o asincrónico, lo que nos estamos pensando es en una nueva era de la comunicación. Digamos que cuando pensamos en la historia de la comunicación, por supuesto estamos pensando en el desarrollo y la construcción de comunidades. En este caso particular, estamos construyendo comunidades de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva en la medida en que nos podemos acercar a los públicos y a los contenidos que realmente son de nuestro interés. Además de esta necesidad inherente de las personas de estar en comunicación con otros, pues el hecho de tener estos medios que lo hacen mucho más rápido y mucho más efectivo, hacen que completamente las comunicaciones sean algo que digamos no podemos desapegar del ser. Digamos que más allá de si lo hacemos en un medio o en el otro, es esta necesidad de estar siempre en contacto con un tercero. Por supuesto, cuando uno piensa en tener herramientas como el chat o si tenemos conversaciones y grupos vía Facebook o vía Twitter, realmente lo que tenemos es la posibilidad de encontrarnos con otros, de expresar nuestras opiniones, de ser y de construir esa identidad digital a partir de los contenidos y de los comentarios que publiquemos. Hoy en día cada persona, quien quiera, puede publicar lo que quiera en su propio blog. Antiguamente tenía uno que ver si le publicaban las editoriales, si le publicaba un periódico, una revista, para que alguien me leyera, alguien más que un corresponsal personal. Hoy en día, si yo tengo un blog, puedo llegarle a muchísimas personas, pero a la vez eso me exige que haga un buen uso del idioma, porque si yo cometo un error de ortografía, me están llegando cantidades de regaños, de críticas, de ataques de personas que me están diciendo, ojo que usted escribió mal esta palabra, ojo que usted usó mal esta frase, ojo que no está puntuando como es. En las redes sociales todos somos públicos y somos incluso más públicos de lo que tenemos conciencia, control y de lo que quisiéramos en muchos casos. Tristemente, cuando uno piensa en redes sociales específicamente,
todo aquello que uno comparta una vez, que publique una vez y pase por internet, ya es de dominio público. Así no lo queramos, así haya todo un tema de propiedad intelectual y de habeas data y demás, todo lo que esté publicado de nosotros y pase por la web, básicamente puede ser rastreable por cualquiera con o el suficiente tiempo o la suficiente destreza para encontrar esa información. En esa medida nos construimos en las redes sociales y en la web social como seres públicos. El idioma se adapta a todos esos medios que van surgiendo. El idioma es un organismo vivo y digamos los idiomas que tienen una normatividad muy estricta, como puede ser el nuestro, el idioma español, que tiene una academia o en realidad un grupo de academias que son 22 que dictan normas y que establecen normas y que publican libros normativos para que todos los que usamos el idioma tengamos una unidad de criterio en su uso. Cuando pensamos en las comunicaciones y el nivel de formalidad de las comunicaciones virtuales, digamos que esto, más que depender de las redes sociales per se, dependen de la interlocución y del interlocutor. Digamos que yo puedo tener en mi Facebook a mi equipo de trabajo y puedo tener a mis jefes y podemos estar contactados vía chat de Facebook o vía grupo en WhatsApp y está perfecto y la formalidad se va a mantener. Sin embargo, si yo estoy conversando con mi familia, mis amigos o mi pareja, por supuesto cambiará los contenidos que yo estoy emitiendo. La tendencia general de la lengua en los últimos tiempos es la simplificación. La simplificación, eso se puede notar si se hace un estudio lexicográfico de cualquier idioma moderno, del inglés, del español, del alemán, del francés, del portugués. Se nota como las palabras antes eran más largas y ahora son más cortas. O uno espontáneamente las abrevia. Incluso se presenta algo que nunca antes se había visto. En 140 caracteres debe usted decir el mensaje completo. La principal característica del lenguaje utilizado en las redes sociales son las abreviaciones. Una cosa son las palabras abreviadas, como escribir PQ para no escribir porque, o escribir KSA o BSO por beso, y otra muy distinta son las faltas de ortografía. Por el medio en el que se está escribiendo, porque puede haber limitación de caracteres, por la rapidez con que se escribe, se toleran las abreviaciones. Nos estamos acostumbrando a ser tan breves, a tener una capacidad de síntesis tan amplia, que cuando es necesario desarrollar ideas muchísimo más largas, muchísimo más argumentadas, ahí vienen las dificultades, porque no podemos enlazar ideas, porque no tenemos los conectores internos, porque no tenemos unos conectores o marcadores del discurso que son externos para armar párrafos y de ahí llegar a una argumentación. Ahí en esa medida sí creo que está perdiendo el lenguaje. Respecto al tema de cómo acortamos las palabras, digamos que esto ya está en una validación y es el tema de cómo me comunico y cómo expreso yo las palabras. Es muy común encontrar esto por la inmediatez y básicamente si lo pensamos, hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono móvil y allí la necesidad de comunicarse de manera rápida exige ciertas, por un lado, habilidades y por otra, atajos que permitan que yo pueda decir lo mismo ahorrándome cierta cantidad de caracteres. La pregunta sería ¿a quién es la persona a la que yo le estoy mandando este tipo de mensajes? Y si realmente sobre ese contexto, uno, va a ser la persona o la forma más adecuada de expresar el mensaje, y dos, si es el contexto o el medio indicado para hacerlo. Mucho de este lenguaje abreviado se hace incluso con mala ortografía. Entonces una especie de bien es una B larga con una N. Y como no manejamos la ortografía porque nos estamos acostumbrando a las redes, usamos bien con V y N. Y llegamos a nuestro ensayo, llegamos a nuestro texto, bien sea en el colegio, universidad o la empresa, y no sabemos escribir bien. Las faltas de ortografía pueda que no tengan la misma importancia en las redes sociales, pero eso no se puede hacer extensivo ya a una evaluación, a un ensayo,
a cualquier otro trabajo en la universidad y mucho menos en la vida profesional. Las faltas de ortografía siempre serán consideradas faltas y no admiten ninguna excusa en la lengua general. Si voy a leer un contenido online, debe responder a los principios ortográficos, gramaticales y demás que respondería un texto en cualquier otra condición. Sin embargo, lo cierto es que si a mí misma, que puedo tratar de escribirlo más limpiamente, un artículo para la web, me ven una conversación en un chat con uno de mis amigos, seguramente va a incluir los emoticones, seguramente va a incluir tal vez solo el signo de admiración de cierre y no de apertura. No estoy justificándolo, por supuesto, desde ningún modo. Sin embargo, es el contexto el que está cambiando. En general, los símbolos han existido siempre y hay un par de símbolos que conocemos todos, que son el símbolo arroba, que se creó para simplificar la palabra arroba, que es una medida de peso. Hoy en día no se usa para eso, pero se creó con ese fin, para simplificar, no tener que escribir arroba. Y otro que es el que hoy se llama numeral, que en España lo llaman almohadilla, que son las dos barritas cruzadas, doblemente cruzadas, que siempre significó número, era una abreviatura de número. Esos símbolos que son los símbolos no alfabetizables han existido siempre. Ahora están más de moda y están de moda los emoticonos y están de moda muchos otros símbolos, pero siempre han existido porque son formas de facilitar la comunicación. Un emoticón es una representación gráfica de una emoción o una expresión, que finalmente lo que hacen es complementar los mensajes que la escritura no nos da a veces para transmitir. Por supuesto, para quienes no están familiarizados con el lenguaje en la era digital, va a generar ciertas dificultades en la comprensión y en la comunicación. Sin embargo, es parte de las transformaciones que llegaron con la web y creo que son de esos cambios que llegaron para quedarse, así que mejor nos adaptamos y entendemos y más bien pensamos en formas de darle un uso correcto, si es que fuese el término, pero por lo menos sí pensado en el otro usuario y pensado en cómo fortalecemos la comunicación con los otros. Los emoticonos son válidos en ese contexto, son muy expresivos, complementan la escritura de algún mensaje, transmiten emociones, diversos estados de ánimo. Desde ese punto de vista no afecta en nada a la ortografía española. Otra cosa es que ya una coma o un punto y coma estén mal utilizados en una frase. Todo este tipo de lenguaje y de iconografía que se ha generado a través de las redes sociales, pues sí tienen una ventaja y es que pueden llenar de contenido algo que con palabras se daba de manera extensa, como si hubiéramos vuelto a la época del nacimiento del lenguaje, donde eran las cuñas, entonces eran 2 palitos significan esto y ya estos 3 palitos hasta que después empiezan a armar las letras. Bueno, tal vez podemos estar devolviéndonos para volver a enriquecer, no sé. Creo que en este caso sí tienen una capacidad de contenido altísima, todas estas imágenes, pero a su vez al tener esa capacidad de contenido altísima, el lenguaje sale perdiéndose en la medida en que no lo usamos, en que no usamos una S, en que no sabemos usar una Z, en que no sabemos usar una C. Y resulta que en la vida empresarial formal, en la vida formal, requerimos de esas grafías, no de las caritas felices o de las caritas tristes. En esa medida, ¿qué pasa con estas transformaciones? Si yo estoy intentando adaptar, así como tengo problemas para adaptar la legislación de derechos de autor desde lo análogo hacia lo digital, también el lenguaje enfrenta unas necesidades de cambio en función a las herramientas disponibles en cada una de estas plataformas. Así pues, si a mí me están ahorrando decir 15 palabras para expresar que estoy molesta por una situación y me ponen el emoticón, probablemente por términos de inmediatez, de estoy en el transporte público y en vez de escribir las 15 palabras, puedo mandar un muñequito, pues seguramente va a ser la opción en relación con la forma en que hoy nos construimos socialmente.
con el surgimiento de tantos medios, de tantos dispositivos y de tantos mecanismos, lo que la gente está haciendo es adaptar sus discursos y sus medios o su forma de comunicación haciendo básicamente el mismo uso. Que si es válido o no, digamos que podría ser un poco redundante en el decir depende del contexto, porque el aprovechamiento o la evolución en este caso del lenguaje estaría mediado sobre por qué lo digo y cómo lo digo. En ese sentido, puedo pensar que es evolutivo si a mí me permite o me da unos beneficios, pero podría pensar que no lo es en la medida en la que podría estar considerando que estoy atentando contra el buen uso del lenguaje, contra el buen uso de la gramática. Entonces creo que depende de los escenarios en los cuales nosotros estamos encontrando este tipo de abreviaciones y este tipo de nuevos métodos, digamos, de escritura. Hoy día se escribe más que nunca. De hecho, con el auge de la Internet, se dice que la escritura está viviendo una época dorada. Hoy día, saber se reduce a saber leer y a saber escribir, pero los jóvenes, que cada vez se preocupan menos por hablar y escribir bien, ponen a la luz de todo el mundo sus carencias idiomáticas, no solamente en estos mensajes, sino en cualquier otro documento que escriban. Los profesores universitarios se lamentan de que un estudiante escribe muy mal un ensayo, no sabe cómo redactar las respuestas en una evaluación o en cualquier otro trabajo que se le pida. Algunos pues acuden fácilmente al plagio porque simplemente no saben cómo redactar un mensaje. No manejamos palabras que son homógrafas, como por ejemplo los porques. Creo que nos volvemos un 8 con el por qué, con el por qué, porque no lo manejamos. Estamos acostumbrados a manejar el emoticono, lo que expresa mi sentimiento, pero en el lenguaje escrito, en el discurso en el sentido de generar un texto, ahí ya perdemos. Hay un antiguo debate en la comunicación y es si surge primero el lenguaje y después la comunidad, o si la comunidad es la que permite la construcción y el desarrollo del lenguaje. Digamos que lo que tenemos que entender es que estamos frente a una transformación sociocultural y en esa medida se están creando nuevas comunidades, una serie de comunidades digitales que para casos más puntuales podríamos hablar incluso de subculturas y podríamos referirnos a los geeks, a los gamers y demás. Pero realmente lo que está sucediendo es que todos los que contamos con un computador, un dispositivo móvil, una tableta, un televisor inteligente, estamos adentrándonos a nuevas formas de procesamiento del lenguaje y nuevas formas de ver la comunicación en las redes. Podríamos hablar, sí, en algún momento de un caos, porque por aquello de que cada quien puede escribir lo que quiera y como quiera escribirlo, pero sin duda, quien quiere llegar a mucha gente tiene que buscar criterios de unidad, de unificación, que son las normas de ortografía, que son las normas de sintaxis, que es escribir según los criterios de un diccionario. Este lenguaje, esta forma de escritura en las redes sociales no está dictando nuevas normas, ni siquiera las academias de la lengua van a considerar la posibilidad de cambiar normas de ortografía simplemente llevadas por ese uso. No, porque la ortografía no admite excepciones en ningún ámbito. Una cosa es que se toleren, que se comprendan las faltas de ortografía en ese medio, pero otra cosa es que se acepten o que se den por buenas esas palabras mal escritas, porque en todos los ámbitos las palabras o el determinado vocablo debe escribirse igual. Cuando hablamos en temas digitales, estamos pensando en que el quiénes somos es lo que Google sabe de nosotros. Y básicamente, en esa medida, si yo he escrito, por ejemplo, con mala ortografía o he escrito groserías, he usado un lenguaje no muy apto para ciertos contextos, eso va a estar vinculado al quién soy yo. Los lectores, los lectores reales de un mensaje que va por internet son mucho más exigentes ahora con quien escribe. Y por lo tanto, quien escribe su blog y quien escribe para un público, tiene que estar mucho más atento a lo que dicen las normas, al cumplimiento de las normas, porque eso es lo que me va a permitir entenderme con muchas más personas. A las nuevas generaciones hay que de alguna manera hacerles entender que el uso del lenguaje
es importante y que hay que saber hacer este uso del lenguaje según los escenarios. Y por el otro lado me referiría entonces a las empresas y a las personas, y es entender de alguna manera que estas nuevas generaciones vienen también con una visión un poco más digital, que vienen más adaptados a todo el tema de los dispositivos, y entonces no se trata solamente de decirle a los jóvenes modérense hacia ciertos modelos, sino también cómo las empresas empiezan a entender esta nueva ola, esta nueva generación de millennials que viene con unas necesidades, que viene con otros ritmos de trabajo, que tiene otros mecanismos y métodos de comunicación, y a partir de allí poder empezar a encontrar esos puntos como de acuerdo en los cuales ni le limito la comunicación, ni tampoco permita que se expanda y digamos, sobrepase ciertos límites. Entender el panorama digital es entender el quiénes somos hoy. Y en esa medida a las ciencias sociales les corresponde, y por supuesto por esa vía, a la lingüística, a la filosofía, a las ciencias de la comunicación, les corresponde la tarea de entender no solo el lenguaje como una serie de palabras o de códigos que están en un diccionario, sea análogo o sea digital. Lo cierto es que el lenguaje y la comunicación se transforma en la medida que responde a los parámetros de la sociedad contemporánea. Desde esa perspectiva, lo primero y el llamado para las academias que bien están acercándose a estas perspectivas y nuevos enfoques que trae lo digital es pensemos en digital, entendamos que todos somos digitales hoy, tenemos una correlación con el contexto digital y en esa misma medida, cuando entendemos quiénes somos y quiénes somos en las redes sociales o en las plataformas virtuales, podemos entender de una forma mucho más fácil el cómo nos comunicamos, qué lenguaje usamos, qué tipo de códigos seguimos y en consecuencia y luego pensar en normar, en dar guías, en dar indicaciones, en determinar lo que podría ser bueno o malo, si es que alguna de las disciplinas del conocimiento quisiera tacharlo así en términos de comunicación y lenguaje en la era digital. Parte de la invitación también para todos nosotros es, sí, está muy bien manejar lo de los emoticonos, está muy bien las redes sociales, pero por otra parte también tenemos que saber de normas, por otra parte también tenemos que saber de cómo se usa nuestro lenguaje. ¿Para qué? Pues para que en la vida personal y en la vida empresarial y futura, pues no tengamos las dificultades que pues ahora se presentan tanto en universidad como en empresa.